Dixo Daily presenta. Pongan su denuncia, dice siempre Sheinbaum. Matan al denunciante y se voltea para otro lado. Ante cualquier escándalo de corrupción, la señora Sheinbaum, la encargada de la oficina de la presidencia, tiene dos frases favoritas. Pongan su denuncia y ya se abrió una carpeta. Todo México sabe que esas dos frases son la promesa directa y expresa de que nada va a pasar, de que ella se asegurará de que haya plena impunidad. El caso del marino asesinado, tras denunciar el caso de corrupción más grande de la historia de este país, genera un nuevo seguro de impunidad en el narcorrégimen morenista. Ahora te puede costar la vida denunciar. La propia Fiscalía General de la República sospecha de que se trató de un asesinato planeado y ejecutado desde adentro. Así lo dice expresamente en el expediente sobre el huachicol fiscal. No lo dice Loret, ni Calderón, ni Latinos, lo dice la Fiscalía. La intención de este episodio es ayudarte a ver la enorme gravedad de esto para la vida del país. Antes, dame unos segundos para decirte algo muy importante. ¿Sabes por qué puedo hablar yo de todo esto con plena libertad y sin agendas de intereses económicos y políticos? Porque Factor Kaiser utiliza YouTube y todas las plataformas de podcast de la manera más eficiente posible. Y vive gracias al apoyo generoso de personas como tú. Es decir, solo te tengo que rendir cuentas a ti y a personas generosas como tú, y no a intereses políticos, partidistas o económicos. Por eso se creó la sección de Ciudadano Comprometido. Si te unes, ayudas a que exista y crezca este esfuerzo de comunicación independiente y libre, pero ayudas también, cada mes, a los niños con cáncer de Oaxaca y a sus familias, a través de la organización Con Causa. Te confieso que pensé que después de 3 meses habría muchos más inscritos en esta sección, y el donativo sería mucho mayor, como yo se lo prometía Con Causa. Por eso decidí aumentar el donativo al 20% del total de las inscripciones de cada mes, y no solo el 10%. Hace unas semanas ya depositamos el 20% de la cuota de los 136 inscritos que estaban en esa ocasión. Van 161. Yo le prometí a la fundadora que crecería y no le voy a fallar. Únete, ayuda a que la comunicación libre viva y fluya, y ayuda también a los pequeños con cáncer de Oaxaca. Información, política, datos duros, análisis y opinión. Factor de cambio con Max Kaiser. Factor Kaiser. El miércoles pasado platicamos aquí en Factor Kaiser sobre el trágico caso del marino que denunció el caso de corrupción más grande de la historia de México, que es el huachicol fiscal, ante 2 secretarios de Estado, el secretario de Marina saliente del gobierno de López y el entrante, nombrado por Sheinbaum. Gracias al audio secreto de la reunión que difundió Carmen Aristegui, escuchamos al secretario saliente decir una y otra vez, póngamelo por escrito. Escuchamos también al marino decir varias veces, sí, mi almirante. Lo puso por escrito y lo asesinaron. A ver, no sé si logré transmitirte en el episodio del miércoles la gravedad de este caso y las implicaciones que tiene todo lo que sucedió. El hecho de que un marino no solo tuvo los pantalones de acudir ante el más alto mando de su institución a denunciar directamente el caso de corrupción más grande de la historia de México, sin saber hasta dónde llegaba este caso, sino que además tuvo el valor de grabar la reunión para dejar registro, y luego tuvo los pantalones de dejar su denuncia por escrito, y que todo esto le costara la vida, es gravísimo. No sé si logré transmitirte lo brutalmente sospechoso que es el hecho de que los secretarios entrante y saliente escucharan la denuncia y luego no hicieran nada para resguardar la integridad del denunciante como era su obligación constitucional y legal. También lo brutalmente sospechoso y terrible que suena la exoneración directa y abierta que hizo ayer en la mañanera la señorita Sheinbaum de ambos secretarios, sin siquiera investigar el asunto y sin facultades, por supuesto. El día de ayer, en su show mañanero, el de las mentiras, le preguntaron si había línea de investigación contra el secretario. De inmediato, y con cara muy molesta, dijo, cito, no hay líneas de investigación abiertas contra el secretario. Caso cerrado, secretario exonerado. Una instrucción clarísima para la ceñito Godoy que administra la oficina de la impunidad. Un denunciante más asesinado y no pasa nada, a lo que sigue.
La señora que tiene como única respuesta ante cualquier escándalo de corrupción, ponga su denuncia o ya se abrió una carpeta, le da carpetazo, sin facultad alguna para hacerlo, a uno de los casos más dramáticos que hemos tenido en la historia de este país sobre un denunciante asesinado por tener el valor de señalar la corrupción. El reportero especializado en temas de seguridad, Arturo Ángel, revela algo gravísimo en su portal entorno.com. Dice Arturo que la Fiscalía General de la República sospecha, otra vez, no Loret, no Latino, la Fiscalía General de la República sospecha que elementos de la Marina Armada de México podrían estar vinculados con el asesinato del contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántara, luego de que éste denunciara, con sumo detalle, la operación de una red de huachicol fiscal en la que estaban implicados mandos de la institución. El crimen ocurrió el 8 de noviembre de 2024. 3 semanas después de que Guerrero se reunió con el actual secretario de la Marina, Raimundo Morales Ángeles, para presumiblemente ampliar los detalles de algo que ya había denunciado por escrito. Los únicos que sabían dónde estaba eran el personal de la Secretaría de Marina, señalaron los fiscales en el expediente. Así quedó asentado en los documentos que la Fiscalía General de la República envió al Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano para sustentar la solicitud de orden de aprehensión en contra de varios mandos de la Armada, dentro de la carpeta de investigación número FED-FEMDO 568-2024, abierta por delitos de hidrocarburos, es decir, el huachicol fiscal. En la resolución de la solicitud de orden de aprehensión, la jueza federal Nancy Selene Hidalgo Pérez retoma los razonamientos con los que la Fiscalía General de la República vincula el asesinato de Morales Ángeles con su decisión de convertirse en informante. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, la vida del referido contraalmirante parece haber quedado comprometida luego de que éste decidiera denunciar desde mediados de 2024 el vínculo de mandos de dicha institución con las actividades de contrabando fiscal de combustible en diversas aduanas marítimas del país. Aunque no se detalla cómo se dieron estas revelaciones, hoy se sabe por diversos medios de comunicación que en junio de 2024 Guerrero Alcántara se reunió con el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda, y 2 mandos de inteligencia naval a quienes informó del esquema de huachicol que operaba en aduanas, del involucramiento de los sobrinos del secretario, los almirantes Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, entre otros. Ojeda le pidió a Guerrero poner todas esas acusaciones por escrito. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, Guerrero sí realizó los escritos con sus denuncias. El 10 de octubre de 2024, ya con la nueva administración federal en marcha, la de la señorita Sheinbaum, Guerrero se volvió a reunir con el secretario de Marina, que para ese momento ya era Raimundo Morales Ángeles, posiblemente para dar seguimiento a las denuncias presentadas. Luego de ello, vino su asesinato. Cita a Arturo un extracto del expediente. Fernando Rubén Guerrero Alcántara fue asesinado el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, infiriéndose una relación directa de su homicidio con la reunión celebrada a las 13 horas del 10 de octubre de ese año en las oficinas del almirante secretario Morales Ángeles, posiblemente por la denuncia realizada sobre las personas que refirió en su manuscrito y que se encontraban involucradas en una red de corrupción en las aduanas. Indicaron los fiscales federales ante el juzgado. Otra vez, no el Reforma, no Latinus, no Loret, no yo, la Fiscalía General de la República. Y en ese contexto, la Fiscalía General subrayó ante la jueza que los funcionarios de la Marina eran los que conocían con precisión cuándo y dónde se encontraba el almirante Guerrero hasta el momento en que fue asesinado. Citan: se infiere que Fernando Rubén Guerrero Alcántara informó con exactitud dónde sería su estancia, llamando la atención que los únicos que lo sabían era personal de la Secretaría de Marina. Se cierra la cita. Eso dijeron los fiscales. Pero hay otro homicidio, relacionado, señala Arturo en su portal. En el expediente judicializado, la Fiscalía General de la República también advirtió de la relación que habría entre el caso del contraalmirante Guerrero Alcántara con el crimen de su fiscal, Magali Janet Nava Ramos, ocurrido justo 18 días antes del primero en la misma ciudad. De entrada, la Fiscalía General de la República señaló coincidencias en ambos casos, entre ellas el tipo de arma utilizada, una pistola calibre 9 milímetros con balas de la marca Águila 9 milímetros Luger. El modus operandi de ambos casos: los asesinos viajaban en una motocicleta de color blanco. La cercanía de otro vehículo vigilando de cerca la operación. La proximidad de las fechas de los dos casos.
y el nexo de las dos víctimas con la Armada y las aduanas. En el caso de Nava Ramos, los fiscales indicaron que su pareja sentimental pertenecía a la Secretaría de Marina y su hermana laboraba en una agencia aduanal. Ponen otra cita en el portal de Arturo. Al mantener una relación estrecha con personas de la Secretaría de Marina, se puede inferir que los actores materiales del asesinato de la fiscal Nava Ramos pudieran ser personal de esta dependencia o allegados a ellos. Eso indicó la Fiscalía General de la República en su escrito judicial. Cabe señalar que hasta la fecha no se ha informado de personas detenidas relacionadas tanto con los asesinatos del contraalmirante Fernando Guerrero Alcántar ni con los de la fiscal Magali Janet Nava Ramos. ¿Te imaginas lo que esto implica para el país? ¿Te imaginas el mensaje que la señora Sheinbaum le está mandando a cualquier persona que sea testigo de un caso de corrupción y pretenda denunciarlo? A ver, primero, es ella la que responde con su típico «pongan una denuncia» ante cualquier cuestionamiento de corrupción al interior de su narcorrégimen. Es decir, ella es la que dice «vengan, denuncien, atrévanse». Para todo el mundo suena ridícula esa salida fácil, porque todos sabemos que la señora Godoy, la encargada del Ministerio de la Impunidad, que se conoce como la Fiscalía General de la República, no es más que el agujero negro que se traga cualquier denuncia para que no pase nada. Esto reflejado en otra frase típica de la señorita Sheinbaum que dice, ya se abrió un expediente, ya se abrió una carpeta, dice la señora, hasta en tono de burla para decirnos, olvídense que ya no va a pasar ni madre. Sin embargo, miles de valientes mexicanos, organizaciones de la sociedad civil, reporteros y algunos opositores, de todos modos, le hacían caso a la ceñito que administra la oficina de la presidencia y ponían su denuncia ante casos de corrupción en todo el país. Por lo menos, para hacerlos trabajar, dejar rastro oficial de que el caso se denunció y obligar al Ministerio de la Impunidad, que conocen como la PGR, a emitir algún vergonzoso carpetazo final, regalando impunidad oficialmente. Es decir, las denuncias hoy solo sirven para dejar registro y provocar resoluciones oficiales que evidencien la impunidad sistémica del narcorrégimen morenista. Pero el caso del marino denunciante asesinado es un nuevo seguro de impunidad para el narcorrégimen morenista, porque revela que, aunque acudas al más alto mando, informes con detalle de lo sucedido, lo pongas por escrito y hasta grabes la conversación, luego te pueden asesinar. El caso va a ser minimizado por la mismísima encargada de la oficina de la presidencia, quien, además, estará dispuesta a exonerar sin facultades a quien sea, incluso al más alto mando, con tal de apagar el escándalo y que no manche a su narcorrégimen. En los 20 años que llevo especializándome en el tema del combate a la corrupción, quizá el tema más recurrente de todos, el más estudiado y el más importante en cualquier sistema público o privado que pretenda combatir la corrupción, es precisamente la protección de testigos y denunciantes. Una y otra vez le he repetido a empresas y a empresarios, en pláticas y conferencias, que de nada sirve tener plataformas, por muy sofisticadas que sean, para recibir denuncias, si no tienes al mismo tiempo robustos sistemas de protección, estrategias y protocolos de protección de la integridad y de los intereses de testigos y denunciantes. De nada sirve promover la denuncia si no tienes cómo asegurarle a los testigos y denunciantes que su integridad, su trabajo y su tranquilidad están protegidos, también la de su familia. Lo mismo repetí 1 y 1000 veces en foros nacionales e internacionales sobre la protección de testigos y denunciantes desde el Estado en casos de corrupción, si se pretendía de verdad combatir la corrupción. En la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por ejemplo, aún vigente, que me tocó redactar de puño y letra como parte del movimiento anticorrupción conocido como el Movimiento 3 de 3, incorporamos en el artículo 22 la obligación del Estado mexicano, para contar con mecanismos eficaces para la protección de denunciantes, con base en criterios y buenas prácticas internacionales. Y pusimos en el artículo 64 que cometía la falta grave de obstrucción de justicia quien revelara la identidad de un denunciante protegido. La Ley Federal para la Protección de Personas que intervienen en el procedimiento penal establece medidas de seguridad, confidencialidad y reubicación para testigos, víctimas y denunciantes con riesgos, que se complementa con el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 367 y tratados internacionales que obligan al Estado a proteger la integridad física y la identidad de testigos y denunciantes. Y así, al contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar,
que tuvo los arrestos para denunciar el caso de corrupción más grande de la historia de México, a él le falló el Estado. En específico, le falló la señora Sheinbaum, le fallaron los secretarios de Marina y le fallaron todas las autoridades encargadas de investigar el caso. Ellos tenían la obligación constitucional, legal y sostenida en leyes internacionales de recibir su denuncia, investigarla, llevar a juicio a todos los involucrados y protegerlo. Nada de eso sucedió y lo mataron. La exoneración de oficio y sin facultades que hizo ayer la señora Sheinbaum es la última cachetada al contraalmirante Guerrero Alcántara. En la Resistencia de Ciudadanos Útiles y Felices estamos hasta la madre del pacto de impunidad del narcorrégimen morenista. Estamos enojados, muy enojados y muy frustrados por verlo salirse con la suya una y otra vez, incluso en casos tan dramáticos como este. Y estamos guardando, sí, vamos guardando y apuntando todo este enojo y toda esta frustración para utilizarlo cuando votemos y convenzamos a otros de votar en contra de este régimen de mierda que destruyó a la República. Y por eso, viva la Resistencia. Una producción de Dixo.